Estamos en el seminario del territorio del detalle número 19, que desde hace unos años lo hacemos online desde el COVID. Y hemos seguido enganchados con la posibilidad de seguir haciéndolo online porque esto nos ha permitido conectarnos, a Felipe y a mí, organizando el seminario con gente que es muy difícil de llevar a Talca, de hacerlo en vivo, a pesar de que estamos haciendo esfuerzos por retomar nuevamente en alguna próxima versión la posibilidad de organizar esto nuevamente en vivo. Pero una de las cosas, de las pocas cosas buenas que dejó todo el aprendizaje digital de aquella época es que hemos podido seguir en contacto con gente muy querida. Hoy día con Javier Corbalán, eh, que tiene una oficina, un despacho fantástico, laboratorio de arquitectura, eh, y que ha hecho su doctorado en Venecia, ciudad a la que le tiene mucho cariño, con el que ha tenido mucho contacto desde hace muchos años. Arquitecto paraguayo, muy amigo también de la escuela, un gran referente de la arquitectura latinoamericana y que hoy día además está llevando su pensamiento espacial y arquitectónico a una escala, no solo una escala mayor, sino que a una forma de pensar la ciudad de la mano de otros pensadores, de otros intelectuales globales, de otros intelectuales, que en este momento es gente que está pensando las cosas de otra manera y nos parecía con Felipe un muy buen momento por la situación en la que están las ciudades latinoamericanas hoy día y la urgencia de repensar algunas cosas, no solo en la práctica profesional, sino que para quienes estamos asociados a la academia, porque muchos de estos temas, a pesar de que se han vuelto temas recurrentes, no han sido completamente asumidos, encuentro yo, ¿no? Entonces, estoy muy contento de que Javier nos haya dicho que sí hoy día para acompañarnos este día. Y nada, los dejo con Javier. Javier, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que estás tremendamente ocupado. Así que nada, dejo la cámara para ti y nuevamente agradecerte tu presencia aquí en el seminario. Bueno, un saludo para todos y especialmente para vos, Germán. Muchas gracias. Gracias por invitarme, por encontrarnos. Realmente siempre es, siempre es un gusto para mí. Eh, la Escuela de Talca, sin duda, tiene mucho que ver en lo que voy a hablar ahora y en lo que fue de un tiempo a esta parte, mi ejercicio y mi pensamiento como arquitecto. Fue como encontrar en el camino una, vamos a decir así, un compañero que, que es difícil encontrarlo a nivel, digo, a nivel académico. Y bueno, algunas cosas que estuviste mencionando, todas vamos a ver que un poco este, coinciden en tiempo y en espacio, ¿no? Eh, Hablabas recién de la pandemia, ¿no? Hablabas de bueno, sin duda esto marcado dentro de este seminario tan querido que es del territorio al detalle de la escuela, que para mí ese nombre que le pusieron es fantástico. Realmente creo que dice mucho y parte de lo que voy a hablar tiene que ver con eso, ya que un poco se basa en un poco todo un pensamiento que empecé a tratar de articular
cuando hice el doctorado en Venecia, eh, cosa que es imposible, que, que no es el tema central de la cuestión, pero que sí, para mí es importante poner como introducción, porque a partir de este doctorado, creo que se producen varios cambios, varias afirmaciones, este, varios, varias renuncias y un cambio de sentido también en, en, en el ejercicio profesional, ¿no? Y un poco este tema del territorio al detalle tiene que ver con un pensamiento del cual yo partí para hacer mi tesis de doctorado, que tiene que ver un poco con esta frase que, que repetía bastante Rafael Iglesias, que decía que aquí la historia es breve y somos más geográficos que históricos, ¿no? Un poco como para empezar a hablar de este tema del territorio al detalle, ¿no? O del detalle al territorio. Entonces ahí es, eh, es este tema de la geografía eh, que siempre anduvo dando vueltas y que creo que es una cuestión que deberíamos preguntarnos todos por qué es algo del cual siempre este, nos provoca hablar tanto. Yo creo que aquí hay mucho que decir. Y, y bueno, y un poco arrancando de este pensamiento de Rafael, que era muy provocador, este, empecé a tratar de entender si verdaderamente somos más geográficos que históricos. Y finalmente terminé en otra cosa, ¿verdad? O sea, Mm. como siempre, como todas las cosas, que los proyectos que estamos acostumbrados a hacer acá en el laboratorio, este, hay una investigación y nunca sabemos cuál va a ser el final de esta cosa, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el final de un proyecto? Es un poco una condición que, que me gusta mucho, ¿no? Eh, no saber a dónde uno va a llegar y bueno, esta situación de ansiedad creo que es bastante agradable como situación, bastante estimulante como para empezar a hacer un proyecto. Eh, bueno, ¿por qué no comienzo a compartir imágenes, no? Eh, bueno, fue sin duda fue todo un desafío haberme decidido a hacer el doctorado en Venecia, ya que sabemos un poco de la tradición epistemológica que imprimen las escuelas europeas y sobre todo italiana a los procesos, este, a todos estos procesos de investigación, ¿no? Entonces, esta- este, este dibujo que está acá fueron todos dibujos en la cual empecé a tratar de explicar un poco de qué iba el pensamiento, ¿no? Este dibujo que está acá es el dibujo de Ariadna, que está sosteniendo un hilo rojo al cual
como la tesis se trataba eh, de hacerla en Italia, entendí que la mejor forma de conectarme y de explicar mi pensamiento era tratar de explicar a través de una historia universal. Por más de que lo que a mí me hubiese gustado y lo que verdaderamente este, eh, conozco son las historias locales, las historias locales de nuestra cultura, las historias locales de nuestra geografía, este, la de nuestros pueblos originarios. Vos ya sabés lo importante que es para nosotros el bilingüismo. Pero bueno, dije, tratar de hacer entender esta historia a esta gente va a ser más que difícil, ¿no? Porque hay como que saber hablar dos idiomas para entender muchas cosas. Y entendiendo que la lengua es un poco la clave de nuestra especie, de lo que nos distingue como especie. Y este dibujo es el dibujo de Ariadna, que está sosteniendo un hilo rojo que para mí es el hilo de la geografía. O sea, todos sabemos que la idea era que este personaje que está acá, que es el Minotauro, eh, estaba encerrado en su laberinto y esperaba, bueno, hacerse de unas presas eh, como, como era el fin de esa, de esa trampa, ¿no? De ese laberinto. Bueno, este es Teseo, y la idea era que Teseo pueda entrar a ese laberinto y con ese hilo rojo que le había, que estaba sosteniendo Ariadna, poder encontrar la salida al laberinto. Es una historia muy, muy conocida, ¿no? Bueno, la tesis se titulaba La crisis de la imaginación, que básicamente era eh, tratar de definir el exacto momento en el cual yo estaba haciendo esta tesis. Eh, bueno, coincide con que esta tesis yo la comienzo a hacer en el 2018 y en el 2019 cae el, el COVID-19 en Europa y llega a, a Sudamérica en el 2020, ¿no? Si mal no me equivoco, a principios de 2020, un par de meses después. Yo para ese momento ya debía haber estado eh, defendiendo la tesis y no pude ir a defender la tesis porque justamente este tema de la pandemia eh, nos descolocó a todos y recordaremos un poco que se hizo imposible viajar, que viajar posteriormente, después de unos meses, este, era bastante complicado, el tema de entrar en cuarentena. Paraguay sobre todo fue uno de los últimos países en Sudamérica que recibió vacunas. Un poco todo esto haciendo referencia a esto que decías, ¿no? Básicamente comenzaron ustedes con esta modalidad, comenzamos todos con esta modalidad en la cual estamos en este momento, que es vía Zoom.
comunicándonos y haciendo cosas que anteriormente lo hacíamos presencialmente. O sea, básicamente cuando fui al seminario del territorial detalle, eh, lo hicimos presencial en Talca. Y, y un poco esto de la crisis de la imaginación no se trataba más que otra cosa que explicar el momento en el cual nos encontramos, que yo creo que nos seguimos encontrando y nos encontramos desde hace un buen tiempo. De esto empecé a, a darme cuenta eh, que con la pandemia es como que se había hecho bastante, bastante literal, bastante claro que estábamos pasando por esta crisis. Y la crisis no es más que un momento en donde existen más preguntas que respuestas, nada más que eso. No quiere decir que no haya imaginación o que la imaginación sea mala, sino que básicamente eh, en el momento en el cual estamos, de hace décadas, creo yo, eh, estamos atravesando una crisis en la cual se están instalando más preguntas, más temas que no podemos responder que los que podemos responder, que los que tienen respuesta. Bueno, de esto un poco se trataba la tesis. Vamos a bucear en un laberinto, en ese laberinto del Minotauro, si empezamos a entrar en profundidad en temas epistemológicos. Yo simplemente quería instalar este tema de la crisis de la imaginación, porque posteriormente un poco eh, esta crisis de la imaginación este, me va produciendo nuevas ideas, ¿no? Y bueno, y esta es una de las ideas que creo que la encontré un poco como mejor explicación a- al, al pensamiento en este momento hacer arquitectura. Como vamos a ver rápidamente, algunas obritas, algunas obras, algunos trabajos, como los que mostré en Talca, como los que figuran en algunas publicaciones y en el sitio web del laboratorio. Bueno, sabemos que por mucho tiempo em, la fascinación por, por la estructura, por el equilibrio, por la materia, fue una materia, un tema de el tema central del proyecto, de todos nuestros trabajos. Y, y encontré que la mejor forma de definir para mí la arquitectura era definirla como un árbol. Eh, un árbol ¿por qué un árbol? Porque un árbol esencialmente son tres cosas, ¿no? Es estructura, que también implica, por la segunda cosa, la estructura que está bajo la tierra, los cimientos, ¿no? Las raíces, y una cobertura, que son las hojas.
En cuanto este árbol también pueda producir frutos, eh, también la arquitectura sería bueno si puede ser también productiva. Entonces, y creo que hasta llegué al punto de hacer proyectos con estructuras de árboles. Pero esto, eh, en este momento, creo que a mí no me interesa entrar a hablar de o a verificar una metáfora, ¿no? Porque lo que yo dije fue empezar a jugar con mi imaginación y no empezar a definir qué es la arquitectura como muchos grandes maestros la definen. Eh, me, me entusiasmaba más pensar en esta similitud con el árbol, aparte que el árbol para nosotros en guaraní se dice ubirá y une, básicamente es una palabra que une varios elementos. Que es tierra, que es, perdón, que es agua, que es agua y tierra, y ubirá es como decir el producto del agua y de la tierra, ¿no? Es un poco el- el- la etimología del, de la palabra en guaraní del árbol. Como dije que estaba en Venecia haciendo esta tesis, encontré un poco esta pintura que me parece fantástica de Fabrizio Clerici, un pintor romano, el cual se imaginaba un poco la arquitectura que no se ve, esta, esta arquitectura que está debajo del agua, ¿verdad? Y que todos sabemos que Venecia está básicamente construida sobre un bosque. Eh, y que lo que hizo simplemente fue imaginarse estas islas sostenidas eh, por este bosque de palos, por este bosque de tronco, y cómo sería esta laguna sin agua. Y básicamente vemos que son estructuras, ciudades sobre estructuras de árboles, ciudades sobre un bosque, ¿no? Y es ahí que empecé a, a entender que un poco los arquitectos siempre estamos fascinados por el árbol y no por el bosque. En toda esta investigación también le conocemos a Daniele Pisani, que fue el autor la última monografía de Paulo Méndez, que escribió varios libros sobre Paulo Méndez, y uno se llama La genealogía de la imaginación, cosa que me interesó mucho porque, como dije, el título de la tesis era La crisis de la imaginación. Era empezar a entender un poco eh, cómo se producía esta imaginación de Paulo Méndez, un arquitecto que ustedes saben que influyó bastante en la comunidad de arquitectos paraguayos por las continuas visitas que nos hizo. Y en ese libro de genealogía de la imaginación, Daniele Pisani cuenta, o escribe, mejor dicho, que Paulo Méndez hablaba sobre Venecia o ha escrito sobre Venecia. De hecho, personalmente lo escuché, y si alguna vez lo escuchaste en una conferencia,
siempre hablaba, cuando hablaba de su proyecto de la Bahía de Montevideo, que es tan lindo, que creo que todo el mundo lo conoce, siempre hablaba de un vaporeto, porque el vaporeto de Venecia, el vaporeto que entraba a esta enorme bahía cuadrada, ¿verdad? Que tenía una isla en el centro. Bueno, un poco todo eso estaba, eh, tenía una analogía con Venecia cuando él lo explicaba. Habló también de que Venecia, decía que Venecia no es importante por, por su arquitectura, vamos a decir así, por sus árboles, en, en mi imaginación, no es importante por el Palacio Ducale, por el Cadoro o por San Marco, ¿no? Por la Basílica de San Marco, las iglesias de Palladio, sino que creo que lo original y lo más importante, no, no creo yo, él escribe, que lo más importante es que construyeron no arquitectura, sino que construyeron una geografía. Y construyeron una geografía de esta manera, construyeron con un bosque sumergido, ¿no? Y, y un poco ahí está la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que es más fácil de ver y un poco las cosas que hacen posible eso que uno ve? Y ahí voy a una frase que es bastante utilizada, creo que en castellano, que dice una frase popular que Ortega y Gasset después la dio muchas vueltas, que dice que los árboles no nos dejan ver el bosque. Y parecería ser que siempre el bosque tuvo eh, fue como una cosa negativa. Hablar del bosque es como que hablar de una cosa sin ley, una cosa peligrosa, oscura. Bueno, y bueno, y constantemente, por lo menos en lo que, en mi experiencia de ir a dar clases, de ir a dar conferencias, los estudiantes y los colegas en general, casi todos tienen mucho más expectativa por ver los árboles, a ver cuáles son los árboles que uno está haciendo ahora, cuál es la arquitectura o cómo es la arquitectura que ahora uno está pensando. Y bueno, de un tiempo a esta parte, obviamente, desde que empecé a meterme en este tema de la ciudad, en este tema del bosque, porque para mí el árbol es, es la arquitectura y el conjunto de árboles es el bosque, es básicamente la definición de un bosque. El conjunto de árboles es un bosque, por tanto, el bosque es la ciudad. Eh, entonces, fui haciendo estos gráficos que un poco se basan en este tema de la crisis de la imaginación. Este gráfico se llama La caja negra, tiene que ver un poco con las teorías de Willem Fusel sobre la cultura digital. Creo que fue una de las primeras personas que, que empezó a escribir y a pensar sobre el efecto que, que comenzaba a hacer el video, las videoinstalaciones, los videoclips en la cultura. Estamos hablando a partir de los años 80 en adelante, ahora ni qué hablar, estamos ya en pleno laberinto de ese tema, en plena crisis.
tiene que ver con la caja negra porque un poco en el centro como una suerte de espiral que como todos saben es la casa estudio donde yo vivo y trabajo, que se llama Ocipite. Y posteriormente todo ese otro, así también como la caja negra de un avión, es la representación de la enorme cantidad de proyectos construidos, no construidos y pensados que están metidos en, en esta misma caja. Bueno, eh, para no hacer larga la presentación, generalmente suelo poner el rayado de esta casa, que es la casa Maca, dentro de esa caja negra como para poder diferenciar cuál es, pero bueno, ahora no la puse. Y, y básicamente recorriendo todas las obras así rápidamente, algunas, llegamos a este tema de la analogía de la arquitectura con un árbol, ¿no? Generalmente estructuras desnudas y una cobertura, simplemente eso. Eh, También esta, que es la casa Umbráculo, una casa que si mal no entiendo, eh, justamente pudo haberme valido la invitación de ir a Territorial Detalle, porque creo que alguien, no me acuerdo quién, amigo del Uruguay o amigo de la Argentina, le envió esto a Juan Román. Y bueno, recuerdo esta casa, la hice ahí por el 2009 o 2010. Y bueno, fui con esta casa al seminario que comenzaron ustedes en Talca, ¿no? Eh, bueno, hay toda una casa por debajo, una preexistencia, y básicamente el- la nueva arquitectura o la innovación estaba en poner este árbol curvo sobre la casa, ¿no? Una cobertura, una estructura, una cobertura estructural, ¿verdad? Eh, y este otro que es así también, el primer pabellón oficial de Paraguay para para la Bienal de Venecia en el 2014, ¿no? Eh, en donde, bueno, habíamos sacado la cobertura que estaban sobre esos tensores porque básicamente cubrir la vista de este sotofito veneciano que está por arriba era un pecado, ¿no? Bueno, esta fue una de las estructuras y de los proyectos al que más cariño tengo, ¿no? Porque justamente el agua, que es el elemento que está en el centro del proyecto, un poco cargar esa agua fue la máquina que construyó la deformación de esta arquitectura, ¿no? Que son estas placas curvas. Eh, Estas estaban pensados para que sean unas viviendas de emergencia o viviendas de bajo impacto en el cual básicamente eh, uno simplemente con estas placas fenólicas multilaminadas y la provisión de unos tensores, más esta bolsa de agua, uno básicamente gota a gota eh, la podría ir cargando sin necesidad de mucho esfuerzo, de mucha máquina, de mucha energía, ¿no? Eh, y bueno, y esto
todo aquello fueron proyectos anteriores a la tesis y esta tesis ya comienza un poco ya en la casa que quiere decir torcido en guaraní. Y como verán, son como dos placas que tienen diferentes encuadres, porque básicamente se para en en una colina que está frente al lago, y esta estructura, son dos estructuras paralelas, producen una torsión. En guaraní queché quiere decir torcido. Entonces es ahí donde sale esta, que es una de las últimas eh, obras hechas. Esta casa la construimos y la proyectamos en plena pandemia. Para mí fue todo un escape, ir en medio de la naturaleza a construir esto, cuando todo el mundo estaba encerrado, ¿no? Fui ahí y lo hicimos entre tres personas, ¿no? Durante un año y medio. Esta es una de las vigas forradas en madera que están perfectamente niveladas sobre este muro y sobre esas patas en B. Y del otro lado, como vemos a la izquierda, está la otra viga, también sostenida sobre unos apoyos en B, pero invertidos, que se apoyan directamente en el piso. Esta placa acompaña también, es la estructura de una rampa que sube a este segundo piso, ¿no? La idea no es esta que se ve acá, ¿no? A la derecha. La otra placa que está del otro lado a la izquierda es la que está nivelada. Pero como había dicho anteriormente, la idea no es entrar a detallar un proyecto como muchas veces lo hicimos, este, sino que es realmente confesar más o menos que este tema de hablar del árbol, porque esto para mí es un árbol, como lo había en los términos que había explicado anteriormente, no es algo que me interese tanto. Esta es la Capilla del Vaticano, en donde justamente, bueno, empieza a hacerse plausible esta idea, porque esta obra nos pidieron que tengamos como referente a Sigmund Asplund, ¿no? Con su famosa Capilla del Bosque, ¿no? Un poco acá empezamos de vuelta a tocar el tema del bosque y a pensar cómo se hace una capilla del bosque, ¿no? Bueno, fueron 10 capillas las que fueron hechas para el Vaticano, y debo confesar que, bueno, esto no fue construido 100% como lo habíamos hecho el proyecto. Esto tampoco importa, es decir, que la estructura no debía haber sido metálica, debía haber sido toda de madera. Como verán, esa cruz que tiene ahí es una cruz, es la misma cruz que está dentro de San Marco, que es una cruz en tres dimensiones, ¿no? Y tiene un solo punto de apoyo, porque es un trípode, ya que en Venecia la forma más clásica o más apropiada de apoyar son los trípodes, como podemos ver en la laguna, con estas brícoles, se llaman estos tres palos que van marcando en este terreno
flojo que es la laguna, un poco eh, el tránsito de los vaporetos, la infraestructura que tienen sobre la laguna. Y bueno, en principio esta capilla tenía un techo, se llama la capilla nómada porque eh, el Vaticano quería que propongamos una capilla que se pueda ir a reemplazar a otras capillas que habían sido víctimas no sé si está bien dicho, ¿verdad? De terremotos. Es un prototipo con el cual el Vaticano pensaba que temporalmente una capilla pueda ir e instalarse como espacio de culto en reemplazo de estas verdaderas capillas que se podían haber perdido por efectos de un terremoto, ¿verdad? La capilla tuvo siempre, por mucho tiempo, un techo, una cobertura. Y justamente a partir de este momento, que ya eran momentos que yo estaba empezando a hacer la tesis, ya estaba haciendo el doctorado, decidimos que la capilla, como era la capilla del bosque, no, no merecía tener un techo, porque el verdadero techo que merece es el propio bosque. Entonces, es aquí donde comencé con este tema de decir que bueno sería que el árbol que uno esté pensando nos sirva para tapar el bosque, o sea, ir en contra de ese pensamiento tan popular que dice que los árboles no nos dejan ver el bosque, sino todo lo contrario, que el árbol sea una facilidad para ver el bosque. Y es así, como este es el último proyecto que estuve haciendo, que es una obra que se llama La Manta, en el cual está pensado justamente en, en un árbol central y en una estructura que fue toda una experimentación de hacer una especie de manta sin encofrado, que realmente recoja el agua y pueda tirar en este espacio central, de forma tal que volviendo, recordando aquel primer dibujo que mostré de un árbol con frutos, también la arquitectura se pueda volver productiva, o sea, pueda producir agua. Y es este el bosque, ¿verdad? Este es el bosque en el cual me interesa trabajar ahora. Con Salvador Rueda tengo la complicidad de un maestro que verdaderamente lo descubrí ahí por el 2014. Y bueno, mi máxima ilusión es poder comenzar a cambiar un poco la ciudad en donde vivo, ya que, como sabemos, creo que como arquitectos o haciendo arquitectura, eh, ya construimos una comunidad que demuestra que por lo menos tiene un poco de arquitectura para compartir, pero nuestra gran deuda es la ciudad. Entonces, bueno, ya que hay bastantes amigos y buenos arquitectos, creo que ahora es momento de poner todas las energías en la ciudad, en el paisaje urbano, en el paisaje rural, como es mitad paisaje urbano, mitad paisaje rural. Y nada más, con esto termino la presentación, Germán.
Bueno, lo primero, agradecerte un montón. Me encanta y como recordabas tú, bueno, desde la vez que nos encontramos, desde esta primera casa que tú mostraste, la Casa Umbráculo, que nos conectó, digamos, conectó mucho lo que yo estaba haciendo en ese momento en Talca y las cosas importantes que queríamos rescatar y reconstruir y reinventar en el territorio maulino y las cosas que estaban pasando un poco más allá, del otro lado de la cordillera, y que fue súper relevante para nosotros en ese momento. Y ahora nuevamente, bueno, pasa esto de que nos llamas la atención con, con volver a ver el territorio, que es un asunto que en Talca siempre ha sido un asunto que está ahí, digamos, que forma parte muy fuerte de la discusión, pero que de alguna manera tú con esa última imagen lo estás llevando a una arena práctica que tiene que ver con directamente pensar la manera en cómo vivimos juntos, ¿no? O sea, de dónde es el punto donde se encuentra lo rural y lo urbano. ¿Cuánto de rural puede mantener lo urbano? ¿Cuánto vamos a urbanizar aquellos pocos espacios que hemos mantenido en Sudamérica sin urbanizar? O con un urbanismo o con una forma de urbanización delegada, digamos, y un poco menos densa y menos insistente, pero que ha estado marcada, y con esto parto un poco la conversación y la pregunta quizá, ha estado marcada por un laissez-faire, es decir, todo lo que estaba fuera de la ciudad y a veces la propia ciudad yo siento que fue a propósito abandonado a su suerte. Es decir, la impronta moderna nos propuso durante el siglo XX que la forma de habitar era a través de las ciudades y que lo que pasaba fuera de las ciudades, la provincia, de alguna manera era un espacio no muy interesante del que extraíamos nosotros todos los bienes que pudiésemos conseguir para poder sostener la economía, etcétera. Todo un mundo muy abstracto. Y yo siento que, de alguna manera, este laberinto del que nos propone salir eh, tiene ciertas reglas y tiene ciertas trampas también. El hilo rojo de Ariadna quizá es este paso, ¿no? Sobre las escalas que nos propone junto con Salvador Rueda eh, hacia una manera otra de pensar la relación entre arquitectura, la escala territorial, el pequeño espacio del árbol como forma esencial de habitar. ¿Cómo ves tú esta relación, además desde un país que, como tú dices, que representa muy bien Latinoamérica en términos de que es más geográfico que histórico? Entonces, ¿cómo ves tú esta intención tuya de meterte en estas escalas, al mismo tiempo entendiendo todo este pasado extractivista duro por el que seguimos pasando, digamos, hoy día, y la relación que tenemos los arquitectos con esa cosa, hasta dónde nosotros podemos aportar y entrar en esa discusión y- y- y aportar, digamos. Bueno, creo que no aclaré, ¿verdad? Pero estaba hablando sobre este tema del laberinto y recuerdo que no expliqué un dibujo que había mostrado una gallina. Había Ujú. una gallina en uno de los dibujos. Sí. Para mí, yo dibujé esa gallina porque estaba leyendo el libro de Humberto Eco, que los libros no deben morir. Y en este libro de Humberto Eco, antes que eh, lo había escrito diciendo que fue una forma de decir, obviamente 100 años fue imposible de comprobar, pero que 100 años, dice, tardó la gallina en aprender a cruzar la calle. O sea, es como que un elemento rural, como es la gallina o
que debería estar en un ambiente rural, se le vino la ciudad encima y los autos o los carruajes y todos nos imaginamos esto que creo que para nosotros es muy fácil de ver, basta salir un poquitito de la ciudad o hasta mismo dentro de la ciudad todavía tenemos gente que vive con gallinas, un poco estas gallinas desesperadas tratando de cruzar la calle, ¿no? Pero que finalmente lo aprendieron, ¿no? Lo aprendieron porque saben que es un auto o una bicicleta o un carruaje el que se viene encima y que tienen que tienen que salir disparadas las gallinas, ¿no? Seguramente anteriormente estas gallinas morían, ¿no? O sea, no tenían esta capacidad de reacción y las gallinitas, pobrecitas, se habrán encontrado muchas gallinitas muertas en la calle durante el crecimiento de las ciudades, ¿no? Bueno, creo que 100 años, por decir, parafraseando con Humberto Eco, es lo que vamos a tardar para salir de estas crisis, ¿no? Ujú, Eh, no sé, estamos metidos en este tema de Internet, esta combinación de Internet y capitalismo es increíble, ¿no? O sea, sí, nos mete en un tupper, en este espacio de confort que ujú, no que cuesta muchísimo salir. Bueno, creo que si empezamos a entrar en eso, amerita seguro. otra conversación, ¿no? Pero es parte del laberinto. Es parte del laberinto y es un laberinto que no vamos a salir en 100 años. O sea, 100 años vamos a tardar como esa gallina en aprender. Yo no quiero decir que la inteligencia artificial en este momento no sirve para nada o es mala, porque creo que estaría siendo, estaría, verdaderamente no sabría lo que esté diciendo, Ujú, ¿verdad? Eh, y es complicado porque la imaginación, parte de la imaginación juega la inteligencia, ¿no? En todo proceso de imaginación, la inteligencia es parte de esto. Y imagínense si en este proceso de imaginación vamos a meter la inteligencia artificial. O sea, es como que es una prótesis, básicamente, ¿no? Es una prótesis y todos sabemos por otras prótesis el- las dificultades con las cuales se encuentran y por otro lado, ¿por qué no? Las ventajas de tener una prótesis. ujú, Pero es una cosa que yo en este momento no podría responder porque decir la inteligencia artificial es mala, decir la inteligencia artificial es buena, es justamente tener una respuesta. ujú. Y ahí es cuando digo que no hay una respuesta. Entonces, digo, hay una crisis, hay una Total. crisis. Pero déjame seguir un poco ese hilo a Ujú. propósito de Ariadna, eh, porque la inteligencia del árbol, la Sí, inteligencia que tú propones, es una inteligencia de, de lo primitivo en el sentido de que tengo que hacer con lo que tengo, ¿verdad? Tengo que cubrir esta casa del clima y tengo solo trozos de madera que provienen de palets usados, que no sí, tienen ninguna, ninguna utilidad, ningún valor en la arquitectura oficial. No tienen, no participan del discurso oficial de la construcción de la ciudad o de la vivienda o de lo que fuere, digamos, ¿no? En la casa hamaca, la forma de resolver el problema del peso de la cubierta es colgando rocas, que no está en el imaginario de la arquitectura, sino que está de nuevo fuera de lo que se consideran soluciones que provienen de la disciplina. Entonces, me parece muy interesante porque la forma que tú tienes de de salir del problema del laberinto es pensando de otra manera. sí, Es, y esa sí, otra manera
no es que no exista, sino que tiene algo de primitivo, tiene algo de propio del ser humano, digamos, de que, bueno, voy a salir, como dicen en el fútbol, voy a salir jugando. Digamos, tengo este problema, no me voy a quedar sin resolverlo y lo voy a resolver con lo que tengo alrededor. Y es así, yo no creo que estas casas que mencionaste, estos proyectos que mencionaste, estas obras, yo las haya podido solucionar con inteligencia artificial. O sea, jamás, jamás. Este, y sin duda, el, el, el camino para mí es, es no volver, pero en cierto momento, no volver totalmente, pero sí retomar y no olvidar cosas primitivas, ¿no? Porque creo que tenemos una facilidad de reemplazar las cosas con la tecnología. O sea, Sí. los nuevos conocimientos hacen que desechemos los viejos, los primitivos, las cosas viejas, las cosas, eh, entre comillas, no eficientes o Ujú. como se pueda llamar, porque hoy día un poco el tema de la eficiencia es, está llevado para estirarse de los pelos, ¿no? Que es eficiente hoy día. Eh, Toda esta eficiencia premiada por los ISO y por Ujú. toda una cantidad de certificaciones. Y esto hace que uno abandone un conocimiento de siglos, ¿no? Un conocimiento que, que fue la materia para construir una enorme cantidad de cosas, ¿no? Ujú. Y esto, eso me parece un despropósito, esto me parece una falta de inteligencia total, ¿no? O Total. sea, eh, tal vez la inteligencia artificial algún día sería bueno preguntarle o tratar de trabajar con la inteligencia artificial a ver si es capaz de construir proyectos con material reciclado o con cosas por el estilo. Sería muy divertido empezar a ver un poco a ver qué sale de todo esto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es un pensamiento muy simple, ¿no? ¿Por qué una nueva cultura, una nueva tecnología va a ser motivo de abandonar otros conocimientos, ¿no? Entonces, estos otros conocimientos son conocimientos que uno los maneja bien, están al alcance de la economía, los puede tocar, los Claro, puede comprar y claro. es simplemente eso, ¿no? Tiene algo de eso también la posibilidad, es una pregunta, de trabajar con Salvador Rueda esta idea de volver a caminar, por ejemplo, de concebir la ciudad como un espacio que tiene necesariamente una escala, una velocidad que necesitamos como reconsiderar. O sea, siento Sí, que... claro. En el caso del urbanismo ecosistémico, que es básicamente un poco el concepto que Salvador insiste y define, es básicamente volver a recuperar los derechos ciudadanos, dice él, ¿no? O sea, la recuperación de los derechos ciudadanos quiere decir volver a caminar, volver a dejar el automóvil solamente para largas distancias, no renunciar al automóvil, porque verdaderamente, pero sí subordinar al automóvil al peatón, ¿verdad? Cosa que las ciudades contemporáneas de los últimos años han hecho todo lo contrario. O sea, el automóvil ha relegado al peatón a su mínima expresión, cosa que ha vuelto que las ciudades sean peligrosas. Peligrosas no del punto de vista de la delincuencia, sino que peligrosas para caminarlas, ¿no? De tantos automóviles que existen, ¿no? Entonces,
desde ese punto de vista sí es un poco recordar esta técnica, por decir así, de habitar la ciudad, Ujú. ¿verdad? Que no solamente consiste en esta idea de ser la ciudad del automóvil, que un poco fue Claro. el movimiento moderno, la bandera del movimiento moderno. Y bueno, hay un gran capítulo en la guía metodológica, en la Carta del Urbanismo Ecosistémico, que habla sobre la recuperación de estos derechos ciudadanos, ¿no? Creo que, así como me hablaste, tienen un futuro encuentro con él, eh, lo va a explicar Sí, obvio. Pero es que mucho me mejor que parece, yo, mucho mejor que yo. No me animo sí, a... pero claro, sí, no es mi interés ni mi intención hablar de Salvador, sino que más bien entender cómo piensas tú esa conexión local-global, que es al final lo que me interesa. Mucha de tu arquitectura, Bueno, ahí hay una cuestión bastante interesante y creo que es una de las cuestiones por las cuales también a Salvador un poco le interesa aparte de la empatía, ¿verdad? Y de la amistad que construimos. A ver, sabes bien que intervenir en un proyecto urbano en Europa, que son generalmente la mayor cantidad de intervenciones que tiene él, estamos hablando de regeneración urbana, ¿no? O sea, son tejidos urbanos súper consolidados, como el de Barcelona, no el del Plan Cerdá, que lo conoces perfecto, ¿verdad? Porque viviste ahí mucho tiempo, y que es un poco de donde nace todo su pensamiento ecosistémico, a una ciudad como la que yo mostré, en donde ese proyecto que mostré son 1.100 hectáreas de Asunción sobre el río Paraguay. ujú, O sea, en donde tenemos menos del 50% del tejido de esa ciudad consolidado, que podría ser Barcelona, el centro de Santiago, el centro de Asunción, y el otro, más del 50%, un tejido de habitaciones informales sobre básicamente una situación rural, ¿no? Una situación rural pegada a la ciudad que no sería bueno que pierda su ruralidad, pero que también ujú, quiere estar pegado a la ciudad, ¿no? ujú, Es ahí que luego con más tiempo, no tengo una imagen para mostrar, es que creamos un nuevo sistema de supermanzanas, ¿no? Eh, Vendrían a ser como unas hipermanzanas en el cual invertimos las supermanzanas y como sabes, el sistema de supermanzanas es la de generar un centro donde en este centro de la supermanzana se recuperen los derechos ciudadanos, aumentar ujú. las superficies absorbentes, el verde, la convivencia, todo esto. Nosotros lo hicimos reversible a esto, de forma tal que el, se formen unas grandes, y por eso digo hipermanzanas, en donde estas enormes lagunas o el centro quede en estos pedazos rurales, ¿verdad? Bueno, deberíamos ver un plano, un mapa urbano, ¿no? No, Y un pero poco a mí me parece interesante porque uno muchas veces se pregunta cómo esta buena arquitectura que hacen arquitectos específicos en Latinoamérica y que han logrado llegar a manejar, a dominar ciertos materiales y ciertas técnicas, ciertas maneras, y que están considerados hoy día como arquitectura latinoamericana con una propiedad particular que tiene que ver con esta recuperación, incluso identitaria de muchos lugares, cómo esa cosa se escala. Y me parece súper interesante verte a ti trabajando en ese intento por entender la ciudad también como unos recursos que ahí están instalados, que pueden ser utilizados reorganizándolo a partir incluso de lo que hay ya ahí. Ni siquiera
ni siquiera se trata de partir haciendo como esta cosa gigante del planeamiento de toda la ciudad, sino que, bueno, con lo que ya está ahí, cuando tú dices, aquí tengo una zona rural que puedo incorporar a la ciudad para bien de ambos, es que tú estás trabajando con los recursos que tienes para transformar la forma de vida y no la estética de la ciudad. Entonces esa cosa me parece súper interesante porque ayuda a entender también la posibilidad de escalar eh, esa, esa, esa iniciativa que va de lo chico a lo grande, del detalle al territorio, como decías tú, Ujú. a partir de tu pensamiento y ahora discutirlo en una escala donde el espacio colectivo se vuelve central. Sí, es así mismo, tú lo dijiste. Eh, Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero es también es como que también una deuda, una necesidad que uno siente, ¿no? O sea, nosotros en Paraguay como una comunidad de arquitectos que intenta innovar, que intenta, no vamos a ir a más de lindos árboles si es Ujú. que no pensamos en lo público, ¿no? Claro, Porque claro. la arquitectura es justamente lo no público, aunque sean Ujú. arquitecturas públicas, pueden ser semipúblicas si son edificios de instituciones públicas, pero el espacio público y la ciudad son algo que verdaderamente nos deben poner a prueba, es la prueba final, básicamente, ¿no? Mm. Eh, y bueno, un Te poco ahí puedo, está. para cerrar, porque llevamos un buen rato conversando y podríamos seguir horas, Ujú, eh, te quería preguntar cómo ves tú la conexión de estos temas que estamos conversando y la academia, digamos. O sea, siento yo que incluso nombrando a Salvador Rueda, él entiendo que una parte importante del esfuerzo que hace lo hace por educar, digamos, ¿no? Y tengo la impresión de que una parte importante de tu trabajo también se lo has dedicado siempre ujú. a esa relación con los demás en términos eh, de conocimiento y de crecimiento a partir de lo que uno aprende y de lo que uno puede enseñar. Pero la academia va a una velocidad que a veces a mí personalmente me parece extraordinariamente lenta para asumir muchos de esos desafíos. Entonces, no sé cómo ves tú un poco el panorama y la Bueno, relación de la eh, academia con estos temas. bueno, creo que nosotros, así como te dije anteriormente, toda esta arquitectura que vos estuviste un poco sugiriendo, mencionando, que venimos haciendo en Paraguay, no creo que sea eh, representativa, vamos a decir así. Es una comunidad de arquitectos, de profesionales, de estudiantes que están haciendo. Obviamente, creo que la mayor cantidad o la mayor producción todavía sigue siendo esta Ujú. cosa mediocre y un poco eh, comercial o de especulación, como queramos llamarle, ¿no? Entonces, pero bueno, es una comunidad al fin y asimismo también es en la academia, ¿no? O sea, esta comunidad tiene permiso en la academia de poder existir, de poder plantear y también proporcionalmente en la academia se hace este ejercicio, ¿no? O sea, eh, somos una comunidad de docentes en la cual estamos haciendo básicamente, eh, llevando la práctica profesional a un ámbito académico. O sea, es trasladar la oficina
ujú, el mismo modo operandi de una oficina de arquitectura a un aula. Eh, sin pensando de la misma manera. O sea, es básicamente el mismo pensamiento, la misma forma lógica de pensar y de ejercer la profesión. Y es así como también yo que hasta el año pasado o antepasado, el año pasado, me desempeñaba en un semestre en donde ponía énfasis en la estructura, eh, este, nada, le he dejado esta cátedra a jóvenes arquitectos que ya la manejan muy bien y en este momento estoy en los últimos años haciendo urbanismo, ujú, urbanismo ecosistémico, ¿no? ujú, Que es justamente lo que me interesa y lo que apasiona solucionar, porque no lo tengo solucionado. O sea, para mí sería mucho más cómodo seguir enseñando tecnología, materiales, claro, estructura, espacio, pero es como que ya lo tengo solucionado a este tema y claro, no lo tengo solucionado, por lo tanto, a mí la academia me ayuda a pensar y a estirar este carro que verdaderamente no lo tengo solucionado. Seguramente cuando lo solucione, ujú, ojalá, ujú, aunque sea estamos tratando de hacer una manzana piloto, ujú. que la llamamos la manzana guazú acá en Paraguay, este, me veré medianamente satisfecho, ¿no? Pero por ahora es una deuda total. Bueno, Javier, ha sido un placer. Como siempre, podríamos estar conversando horas. Eh, bueno, pero y es fascinante poder verte y poder volver a retomar algunas de nuestras conversaciones. Espero poder verte personalmente pronto. Y nada, te agradezco tu tiempo enormemente. Ya te voy a poder comentar cosas de mi propio doctorado, que alguna vez ya hemos comentado. Yo también Claro. estoy intentando terminarlo. Así que nada, muchas gracias.